Crisis de conciencia: la lucha interna entre la fidelidad a Dios y la lealtad a una religión. Por Raymond Franz, anterior miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Segunda edición. Capítulo 2. Credenciales y causa. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Romanos capítulo 9, versículos 1 y 3, versión popular. Lo dicho hasta ahora suministra, en mi opinión, buena razón para la escritura de este libro. Tal vez falte explicar el por qué he sido yo la persona que lo ha hecho. Unas de las razones hay que encontrarla en mis propios antecedentes personales con la perspectiva que ello aporta. Desde niño y hasta la edad de 60 años, mi vida transcurrió en asociación con los Testigos de Jehová. Aunque otros muchos seguramente puedan decir lo mismo, es improbable que gran parte de ellos dispongan de una experiencia tan dilatada como la que me tocó vivir en todo ese tiempo. Otra razón, de mayor peso aún, reside en que las circunstancias pusieron a mi alcance una información absolutamente inaccesible para la inmensa mayoría de los testigos de Jehová. Rara vez eso es atribuible a algún esfuerzo en esa dirección por parte mía. Con frecuencia la información surgía de manera inesperada, incluso preocupante. La última razón, consecuencia de las dos anteriores, está en la propia conciencia. ¿Qué puede hacerse cuando uno observa que se acumula evidencia de que se está causando profundo sufrimiento a las personas sin causa alguna que lo justifique? ¿Cuál es la obligación de cada uno de nosotros ante Dios y ante nuestros semejantes cuando se da cuenta de que el ocultar cierta información a la gente puede depararle las más serias consecuencias? Estas fueron cuestiones a las que tuve que hacer frente. Lo que sigue aborda más en detalle esas mismas razones. Preferiría de muchas maneras pasar por alto la primera de esas razones, por estar envuelto en mi propio registro de logros. Pero las circunstancias parecen exigir una exposición del mismo, tal como sucedió cuando Pablo se vio en la necesidad de poner de manifiesto el registro de su experiencia personal a los cristianos de Corintio, para decirles a continuación: me he portado como loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son los que debían hablar bien de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles a quienes ustedes siguen, y eso que yo no valgo nada. No pretendo compararme con Pablo, pero mis razones y mi motivación guardan cuando menos un paralelismo con las suyas. Mi padre y madre, así como 3 de mis 4 abuelos, fueron testigos. Mi padre se bautizó en 1913, cuando se conocía a los testigos simplemente como estudiantes de la Biblia. No fue hasta los 16 años de edad, en 1938, que llegué a ser un testigo activo. Aunque todavía iba a la escuela, enseguida estaba dedicando entre 20 y 30 horas mensuales a la obra de testificación de puerta en puerta, repartiendo revistas en las esquinas de la calle, entregando hojas sueltas al tiempo que llevaba colgados los carteles en lo que se podía leer: la religión es un lazo, la Biblia dice por qué, sirvan a Dios y a Cristo el Rey. Aquel año de 1938 había asistido a una asamblea en Cincinnati, a la otra orilla del río Ohio desde nuestra casa, y escuché al juez Joseph Rutherford, presidente de la Sociedad Watchtower, quien habló vía radioteléfono desde Londres, Inglaterra. Al comienzo de un importante discurso titulado Enfréntese a los hechos, Rutherford dijo: el hecho de que la exposición franca de los hechos tiende a herir la susceptibilidad de algunas personas no ha de ser una excusa ni debe servir de justificación para que se oculte una parte de los mismos al público, en especial cuando esté envuelto el propio bienestar de las personas. Cuando se exponen ante la gente,
quienes escuchan deberían enfrentarse a los hechos calmada y seriamente y entonces tomar la decisión que más convenga a sus propios intereses. Las creencias u opiniones que se tengan previamente nunca deberían ser un obstáculo para que uno pueda recibir y dar atención a los hechos. Eso me quedó grabado como un valioso principio para la vida. Me sentí dispuesto a aceptar los hechos que él había de presentar. Todavía no había dado comienzo la Segunda Guerra Mundial, pero el nazismo y el fascismo iban ganando terreno en la esfera del poder y constituían una creciente amenaza para los países democráticos. Entre los puntos importantes a los que el presidente de la Watchtower dio énfasis en su discurso estuvieron los siguientes. Dios ha hecho ver con claridad a quienes buscan diligentemente la verdad que la religión es una forma de adoración, pero que niega el poder de Dios y aleja a los hombres de él. Religión y cristianismo están, por lo tanto, en franca oposición la una con el otro. De acuerdo con la profecía de Jesús, ¿qué es lo que ha de esperarse cuando el mundo llegue a su fin? La respuesta es guerra mundial, hambre, pestes, angustia de naciones y, entre otras cosas mencionadas, la aparición de algo monstruoso sobre la tierra. Esos son los hechos físicos incuestionables que han acontecido como prueba de que el mundo de Satanás ha llegado a un final, y tales hechos no pueden ser pasados por alto. En la actualidad, Alemania mantiene una alianza con el papado y la Gran Bretaña se mueve con rapidez en esa misma dirección. Los Estados Unidos de América, que una vez fueron el baluarte de la democracia, ahora están a punto de convertirse en parte del totalitarismo. De manera que son hechos incuestionables la existencia del monstruo de Satanás en la tierra que desafía y se opone al reino de Jehová. La conspiración totalitaria está tomando control sobre Inglaterra y América. No se puede impedir. No intente hacerlo. Su seguridad se encuentra del lado del Señor. He resaltado con letra cursiva las declaraciones que más me impresionaron entonces. Aquellas palabras penetraron dentro de mí con una gran intensidad y me provocaron una conmoción interior que nunca antes había experimentado. Pues bien, nada de todo aquello ha quedado en las creencias de los testigos. El otro discurso importante de Rutherford, Llenen la Tierra, estuvo dedicado a explicar cómo el mensaje de Dios, que hasta 1935 había estado dirigido a las personas que habían de reinar con Cristo en los cielos, un rebaño pequeño, ahora estaba siendo dirigido a una clase terrenal, las otras ovejas, quienes después de la inminente guerra de Armagedón procrearían y llenarían la tierra con una prole justa. De ellos dijo: estos han de encontrar protección en la organización de Dios, lo que muestra que deben ser sumergidos, bautizados y escondidos en dicha organización. El arca que, por mandato de Dios, construyó Noé, fue símbolo de la organización de Dios. Al explicar que los 3 hijos de Noé no comenzaron a engendrar prole hasta pasado 2 años después del diluvio, el presidente de la Watchtower aplicó ese hecho a quienes en este tiempo tienen esperanza terrenal con estas palabras: ¿les sería bíblicamente apropiado casarse ahora y comenzar a engendrar hijos? La respuesta que dan las escrituras es no. Será mucho mejor permanecer libres y sin cargas, de modo que puedan hacer la voluntad del Señor ahora, como ordena el Señor, y al mismo tiempo sin estorbos durante Armagedón. Joseph Rutherford hablaba enérgicamente y en un tono que transmitía gran determinación. Esos eran los hechos, incluso los hechos incuestionables, verdades sólidas en torno a las que edificar los proyectos más importantes de la vida. Quedé profundamente impresionado con respecto a la importancia de la organización como algo imprescindible para poder salvarse. También del importantísimo papel de la obra de dar testimonio por encima o cuando menos en contraposición de asuntos personales como el matrimonio y el criar hijos. Me bauticé en 1939 e inmediatamente en junio de 1940, al graduarme en la escuela superior, me incorporé al servicio de dar testimonio de tiempo completo.
Fue aquel año un año turbulento para el mundo y para los testigos de Jehová. Había dado comienzo la Segunda Guerra Mundial. La obra de los testigos de Jehová llegó a estar bajo proscripción en varios países y centenares de testigos fueron puestos en prisión. Los hijos de los testigos de Jehová eran expulsados de las escuelas en los Estados Unidos al rechazar el saludo a la bandera. Se consideraba una manera de adoración de imágenes. La posición de neutralidad de los testigos con respecto a la guerra provocaba a menudo la oposición violenta de quienes se sentían orgullosos por su lealtad y patriotismo. Comenzaron a proliferar los ataques de grupos violentos. Aquel verano de 1940, mi familia viajó a Detroit, Michigan, para asistir a una importante asamblea de los testigos. Se palpaba un espíritu de tensa expectación, una sensación de estar bajo cerco. En el acto de clausura de la asamblea, el juez Rutherford dijo que aquella podría ser la última asamblea antes del estallido de la Gran Tribulación. Al llegar el otoño de 1940 y disponerme a guardar la ropa de verano, recuerdo que pensé que seguramente no volvería a sacarla de nuevo, ya que o bien habría llegado Armagedón, o bien pudiera ser que todos nos halláramos en campos de concentración, como sucedía con muchos testigos en la Alemania nazi. La violencia de las chusmas fue increciendo en los primeros años 1940. En Connersville, Indiana, asistí al juicio de 2 mujeres testigos acusadas de sedición, conspiración para desorden, sencillamente por utilizar las publicaciones de la Watchtower como parte de un grupo de estudio en una casa. La vista duró 5 días y después de entrada la noche del último día, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad. Al salir de la corte, el abogado de la defensa, un testigo llamado Victor Smith, y su esposa fueron asaltados violentamente por una chusma y obligados a caminar bajo una lluvia torrencial hasta las afueras de la ciudad. Lo dramático de la situación forzó la menstruación repentina de la esposa de Smith. Viajaba con mi grupo un representante de los testigos, Jack Raybould, quien había sido amenazado de muerte por alguno de aquellos hombres si volvía a su ciudad. Cuando llegamos a las afueras de la ciudad y vimos a Smith y su esposa perseguidos por una parte de la chusma, me sentí obligado a correr el riesgo de recogerlos, cosa que pude conseguir. Otro testigo había intentado hacer lo mismo y lo único que consiguió fue que le rompieran una ventanilla por intentarlo. La esposa de Smith comenzó a gritar histéricamente cuando le introdujimos dentro del automóvil. El rostro de su esposo estaba contusionado y cubierto de sangre por cortes profundos en donde evidentemente había sido herido de guantes de clavo. Posteriormente, como táctica recomendada por el consejero legal de la Sociedad Watchtower, Hayden Covington, un numeroso grupo de 75 testigos en la zona de Cincinnati, Ohio, del que formaban parte mis padres, mis 2 hermanas y yo mismo, viajamos a Connersville en una batida de testificación relámpago. Salvo una persona, todos nosotros, hombres, mujeres y niños, fuimos arrestados y conducidos a diferentes cárceles, permaneciendo en ellas durante una semana hasta que se pudieron efectuar los trámites para la fianza. Siendo aún un adolescente, por primera vez experimenté lo que se siente cuando se cierra ante ti una enorme puerta de hierro, se escucha el cerrojo y se da uno cuenta de la privación de libertad para moverse. Unos meses después me hallaba en Indianápolis, Indiana, asistiendo a una audiencia de la Corte Superior relacionada con los sucesos de Connersville. También estaban mi tío Fred Franks, miembro del personal en las oficinas centrales de la Watchtower desde 1920, y uno de los del círculo íntimo del juez Rutherford, quien vino procedente de Brooklyn en representación de la sociedad como un testigo experto. La congregación local solicitó que les dirigiera la palabra una noche. En el transcurso de su disertación se puso a comentar la actitud de muchos en el sentido de considerar que la obra de testificar estaba cerca de su final, prácticamente terminada. Por no decir otra cosa, quedé pasmado al oír a mi tío pronunciarse en sentido contrario, afirmando que en Brooklyn no tenían expectativa de cierre, sino
que cualquiera que quisiera suscribirse a la revista La Atalaya no estaba restringido para hacerlo por tan solo 6 meses, sino que podía hacerlo por 1 o 2 años si así lo deseaba. La fuerza del enfoque de sus observaciones era algo tan diametralmente opuesto a los comentarios hechos por el presidente de la sociedad en la asamblea de Detroit que tuve muy claro que mi tío estaba exponiendo su propio criterio, no el mensaje debidamente autorizado por la sociedad. Sentí impulsos de dirigirme a él aconsejando cautela, no fuera el caso de que sus aseveraciones llegaran a Brooklyn y fuera considerado desleal por estar socavando el sentido de extrema urgencia que se había inculcado. Aunque en aquel tiempo mi tío hacía los 50 años de edad, aún era relativamente joven en comparación con el juez Rutherford, y tuve mis dudas respecto a si podía considerar aceptables sus afirmaciones o rechazarlas como el fruto de una actitud independiente y presuntuosa. Aquel año dejé mi casa para unirme a un joven compañero testigo en la región carbonera de West Virginia y el este de Kentucky, encontrándome en una zona en la que casi a diario había que hacer frente a las amenazas de violencia. Algunas colonias mineras estaban constituidas por largas hileras de casas de madera asentadas a lo largo de la carretera. En ocasiones, al llegar al final de las casas y echar nuestra vista atrás, hacia donde habíamos comenzado nuestras visitas, podíamos ver a hombres y a muchachos agitadamente ocupados en convocar a una chusma. En el campo Octavia J. en Kentucky, nuestro viejo automóvil Ford modelo A fue rodeado por un grupo de mineros encolerizados que nos advirtieron para que abandonáramos el lugar y no volviéramos al estado de Kentucky si teníamos en estima nuestras vidas. El intentar razonar únicamente sirvió para aumentar la crispación. Regresamos 2 meses después y antes de marcharnos fuimos tiroteados y perseguidos, pudiendo escapar mediante una estratagema que nos condujo a caminos de vuelta y a través de las montañas hasta que finalmente pudimos regresar a casa. Más que el fervor patriótico, era el fanatismo religioso lo que parecía mover a aquellas gentes de la mina. Nuestra falta de creencia en la enseñanza de un infierno de tormento con fuego literal, motivo por el que al pasar nos llamaban los no infiernos, tenía un peso casi tan decisivo como nuestra posición hacia la guerra. Entonces comprendí lo horrendo que es el fanatismo. Me sentía dichoso por formar parte de una organización libre de semejante intolerancia. Llegó el verano de 1941 y, contrario a lo que había esperado, me encontré en otra asamblea, la celebrada en St. Louis, Missouri. Aún recuerdo cómo acudían las muchedumbres cuando el juez Rutherford era llevado al lugar de asamblea en un gran coche con Hayden Covington y el vicepresidente Nathan North, hombres de buena estatura ambos, subidos al estribo como guardaespaldas. El último día de la asamblea hizo sentar frente a la plataforma a todos los muchachos comprendidos entre los 5 y los 18 años de edad. Una vez concluido su discurso, se dirigió a ellos de manera improvisada. Hombre de envergadura, generalmente de aspecto serio y tono severo, Rutherford utilizó ahora un estilo de persuasión casi paternalista, recomendando a aquellos muchachos que alejaran de sus mentes la idea del matrimonio hasta que se produjera el retorno de Abraham, Isaac y Jacob y otros hombres y mujeres fieles de la antigüedad, que pronto serían resucitados y les servirían de guía en la elección de su pareja. Cada muchacho fue obsequiado con un ejemplar de una nueva publicación titulada Hijos. Como instrumento para el desarrollo de la información, presentaba a una imaginaria pareja de testigos, John y Eunice, quienes estaban comprometidos, pero habían decidido posponer su matrimonio hasta la llegada del nuevo orden, tan al alcance de la mano. En aquel libro John decía a Eunice: «Nuestra esperanza es que en pocos años nuestro matrimonio puede ser consumado, y por la gracia del Señor tendremos hijos hermosos que serán un honor para el Señor. Podemos tranquilamente posponer nuestro casamiento hasta que la paz eterna venga sobre la tierra. No debemos añadir ahora ninguna carga a las que ya tenemos, sino permanecer libres y equipados para el servicio del Señor. Cuando la teocracia esté en pleno funcionamiento, no representará carga alguna el tener una familia».
Yo tenía entonces 19 años y hoy, en mis 80, puedo aún recordar aquella agitada emoción, una extraña mezcla de inquietud y depresión que me causaron aquellas expresiones. A mi edad, el tener que encararme con semejantes declaraciones, que en esencia exigían que tomara la decisión de dejar indefinidamente a un lado el interés por el matrimonio, fue algo que me produjo perturbación. Tal vez pude entender mejor lo que pueden experimentar los jóvenes candidatos al ingreso en el sacerdocio católico. Naturalmente, la fuerza de las exigencias del presidente de la Watchtower tenía su justificación en lo breve del tiempo hasta la llegada de Armagedón, tal como más tarde dijo la revista Watchtower del 15 de septiembre de 1941 al describir la situación. Este regalo, el libro Hijos, los muchachos lo acogieron no como un juguete o como algo con lo cual entretenerse, sino como el instrumento más eficaz provisto por el Señor para el trabajo de los meses que quedaban hasta Armagedón. Año después supe que el juez Rutherford en aquel entonces estaba muriéndose de cáncer. Estaba separado de su mujer desde hacía muchos años, siendo ella también testigo, y estaba inválida en California. Su único hijo, al alcanzar la edad adulta, no había mostrado interés en la religión de su padre. Mi tío, Fred Franks, decía que la enfermedad del juez, junto a su fuerte deseo de que el fin llegara estando aún vivo para poder verlo, era lo que justificaba declaraciones como las que hizo en 1940 y 1941. A partir de aquello, he pensado que de haberse tratado de personas, no de ficción sino reales, el período de compromiso para la pareja de aquel libro habría sido un tanto dilatado. De hecho, todavía se estaría prolongando. Todas las jovencitas que asistieron a aquella asamblea han rebasado con creces la edad de tener hijos, estando al final de los 60 o principios de los 70 años de edad. Algunos de los que siendo niños estuvieron presentes y adhirieron legalmente a aquellos consejos, permanecieron solteros durante la edad que normalmente puede considerarse como los años casaderos, y quedaron finalmente como solterones y solteronas. En el año 1942, una asignación como precursor especial en Wellston, Ohio, me proporcionó nuevas experiencias. Vivía con otro joven testigo en una pequeña casa remolque, una caja sobre ruedas de fabricación casera de 6 pies de ancho por 14 de largo. No disponía de material aislante en las paredes y nuestra pequeña estufa de carbón apenas se aguantaba encendida unas pocas horas. Muchas noches durante el invierno veíamos cómo el agua del cubo quedaba helada dentro del remolque, y no era infrecuente despertar sin poder volver a conciliar el sueño debido a que los pies se estremecían de dolor por el frío. No podíamos permitirnos algo mejor debido a que, aparte de juntar lo que obteníamos de la gente como contribución por la literatura, cada uno de nosotros recibíamos de la sociedad un máximo de $15 al mes. Nuestra comida principal, durante la mayor parte del año, consistía normalmente en patatas hervidas, margarina y pan del día anterior, a mitad de precio que el pan del día. Mi compañero tenía un coche viejo, pero era raro que tuviéramos dinero para el carburante. También en esa localidad brotó la animosidad. Gente joven se dedicó en diferentes ocasiones a romper las ventanas del remolque. Una noche regresé a casa y la encontré totalmente volcada. Una vez más fui arrestado y pasé una noche en prisión. El lugar estaba literalmente plagado de chinches, y al no poder acostarme en la litera, pasé la noche sentado sobre un bote de latón vacío que alguien había dejado allí. En 1944 recibí una invitación para asistir a un curso de 5 meses en una escuela para misioneros, la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower. Después de la graduación y estando a la espera de una asignación misional, dediqué año y medio a la obra de superintendente viajero, visitando las congregaciones de un circuito que abarcaba el estado de Arizona y buena parte de California. En la visita a las congregaciones de San Diego, en California, pasé 5 noches en Betzarín, casa de príncipes. Era aquella una gran casa edificada por la sociedad, y que se decía estar en fideicomiso, destinada a los hombres fieles de la antigüedad, a partir de Abel, para que lo utilizaran una vez resucitados.
El juez Rutherford, quien había padecido algunos problemas pulmonares, pasaba allí los inviernos mientras vivió. Recuerdo que el lugar me transmitió un sentido de irrealidad. San Diego era una ciudad bonita. La casa era una de las altas clases residencia, pero no llegué a comprender por qué aquellos hombres, de cuyas vidas había leído en la Biblia, habrían de mostrar interés en que se les colocara precisamente allí. Había algo que no encajaba. Asignado primeramente a Francia, no pude ir allí como misionero, ya que desde mi junta de servicio selectivo se denegó el permiso para salir del país. Aunque obtuve la exención del servicio militar en calidad de ministro, se justificó aquella denegación en el hecho de que aún estaba en la edad prevista para el reclutamiento militar. Posteriormente fue asignado a la isla de Puerto Rico, considerado territorio estadounidense. Antes de partir para allá en 1946, Nathan North, actual presidente de la sociedad, Rutherford había muerto a principios de 1942. Dirigió la palabra a un grupo de jóvenes que íbamos a ser enviados como superintendentes de sucursal a supervisar la obra en diferentes países. Entre otras cosas, dio un gran énfasis a que, si deseábamos permanecer en nuestra asignación misionera, deberíamos evitar todo aquello que pudiera llevarnos al cortejo y al matrimonio. La norma era: la pérdida de la soltería lleva consigo la pérdida de la asignación. No transcurrió mucho tiempo antes de que en Puerto Rico el grupo de nuestra casa misional en San Juan estuviera formado por una pareja casada, 7 muchachas jóvenes de alrededor de 20 años y yo, alojados todos en una casa de 6 habitaciones en 2 pisos. Aunque seguí el consejo de North y permanecí muy ocupado, en ocasiones llegué a conducir a más de 15 estudios de la Biblia semanales en casa de la gente. La política establecida con respecto al matrimonio y la situación singular como consecuencia de la inevitable intimidad debido a las condiciones de alojamiento en aquella casa fueron causa de una acentuada y creciente presión sobre mí. La situación se complicó cuando hicieron acto de presencia la disentería, una infección paratifoide con espasmos intestinales muy dolorosos, con pérdida de sangre y posteriormente una infección de hepatitis. Estuve trabajando en la oficina durante la disentería y la infección paratifoide y tan solo descansé durante una semana por causa de la hepatitis. A pesar de sentirme débil al extremo de que apenas tenía fuerza para poder subir las escaleras. Después de 8 años, tanta tensión me llevó al borde de un colapso nervioso. Después de escribir al presidente, fui relevado en mis responsabilidades en la sucursal. No era eso lo que había pedido, y se me ofreció la posibilidad de volver a Estados Unidos para ocuparme en la obra de superintendente viajante. Solicité permanecer en mi puesto en Puerto Rico y fui asignado a otra localidad. Aunque la ciudad, Aguadilla, carecía de atractivo para mí, la solicité debido a que allí parecía existir mayor necesidad. En el transcurso de un año más o menos, se me encomendó la tarea de superintendente viajante, visitando la isla y las cercanas Islas Vírgenes, situadas al este de Puerto Rico. Adicionalmente, la sociedad me pidió que efectuara visitas periódicas a la República Dominicana, donde la obra de los Testigos de Jehová había sido proscrita por el gobierno de Rafael Trujillo. El propósito principal de las mismas era introducir clandestinamente remesas de literatura de la Watchtower. Lo hice en diversas ocasiones y en 1955 se me pidió que intentara entregar personalmente una petición al dictador, a sabiendas de que quienes incurrían en su desgracia tenían la posibilidad de sencillamente desaparecer. Acepté la asignación con ciertas reticencias. Al llegar a la ciudad de Trujillo, actualmente Santo Domingo, envié un telegrama al generalísimo, presentándome únicamente como un docente norteamericano con una información de gran importancia para usted y para su país. La entrevista se llevó a cabo en el Palacio Nacional y pude entregar la petición en sus propias manos. Para sorpresa mía, no fui expulsado y continué llevando a cabo mis viajes de contrabando sin ser arrestado. En 1957,
Todos los misioneros de los Testigos de Jehová de Estados Unidos fueron expulsados de la República Dominicana, al iniciarse una ola de persecución violenta en la que muchos testigos nativos fueron golpeados brutalmente y encarcelados. Una razón importante para ello fue la negativa de los testigos varones a aceptar ir de marcha, como lo requerían las leyes de entrenamiento militar, así como una importante oposición expresa de parte de religiosos, sacerdotes y otras personas que hicieron declaraciones incendiarias en la prensa. La sociedad me pidió que fuera a comprobar la situación de los testigos dominicanos. Había estado poco antes para entregar instrucciones a los misioneros y había recibido información pormenorizada de la cruel persecución, cuyos actos fueron ampliamente expuestos en los periódicos de Puerto Rico. Esta información encolerizó a Trujillo, según supimos de una fuente cercana a él. Teniendo la sensación de ser una persona marcada, recuerdo que mi primera noche en el hotel en Ciudad Trujillo me dieron una habitación en la planta baja con ventanas de estilo francés al lado de la cama. A tal grado era real la percepción de peligro que me indujo a simular una forma humana sobre la cama, en tanto que yo me eché a dormir en el suelo detrás de ella. Nuevamente, sin embargo, me fue posible entrar y salir sin problema alguno, así como efectuar más viajes en los años que siguieron. Posteriormente cambió la norma de la sociedad con respecto al matrimonio, y 13 años después de mi llegada a Puerto Rico, cuando me acercaba a los 37 años de edad, me casé. Mi esposa Cynthia se unió a mí en el trabajo como viajero. Económicamente, las condiciones en las islas eran precarias, muy por debajo del nivel actual. Vivíamos con las personas a quienes servíamos, compartiendo sus pequeñas viviendas. Unas veces disponíamos de agua corriente y electricidad y otras no. A veces con cierto grado de vida privada, muy poca a menudo. Nos acomodábamos a ello, pese a que éramos relativamente jóvenes, pero la salud de mi esposa se vería afectada seriamente. Solo unos meses después de nuestro casamiento, estando sirviendo en la isla de Tórtola, mi esposa cayó enferma con gastroenteritis aguda por causa, evidentemente, de agua contaminada o comida en mal estado. La casa en la que nos alojábamos pertenecía a una excelente pareja de las Indias Occidentales con niños muy amorosos. Desafortunadamente, la casa que ellos alquilaban estaba infestada de cucarachas, un bicho que pone a mi esposa al borde del pánico. Teníamos por costumbre comprobar cada noche si había cucarachas en nuestra cama antes de colocar el mosquitero, teniendo la sospecha de que una caja con ropa que estaba en un rincón podría ser el nido de aquellas criaturas. Un día tomé un atomizador con insecticida, fui hacia la caja y levanté la prenda que la cubría. Rápidamente volví a taparla, ya que el interior de aquella caja era un hervidero de vida, aparentemente con centenares de pequeñas cucarachas, temiendo que al echarle la insecticida se esparcieran por todas partes. Además de eso, cada noche una gran rata se colaba en la cocina, junto a nuestro dormitorio y al único cuarto de baño. Su tamaño era suficientemente grande como para mover las latas de alimento que había sobre la estantería. En tales circunstancias, mi esposa comenzó a padecer de gastroenteritis con grandes diarreas y vómitos frecuentes. Pude llevarla al único médico de la isla, consiguiendo detener los vómitos momentáneamente con una inyección. Avanzada aquella noche, se reprodujeron de nuevo, y unido a la incesante diarrea, aquello puso a Cynthia en una situación próxima a la deshidratación. Recorrí como 1 milla, 1,5 kilómetros, para despertar al doctor, y en su propio jeep la llevamos a una pequeña clínica. Sus venas estaban casi perdidas, de modo que las enfermeras tuvieron que hacer repetidos intentos hasta conseguir insertarle una aguja para poder administrarle una solución salina. Días después pudo ser dada de alta, pero su salud nunca llegó a ser la misma. Posteriormente se agravó el problema debido a una infección por parásitos, especie de triquina. Continuamos en la obra viajera hasta 1961, cuando fuimos trasladados a la cercana República Dominicana. El dictador Trujillo había sido asesinado poco antes de nuestra llegada. Durante los casi 5 años de nuestra estancia allí, presenciamos la caída de 4 gobiernos diferentes,
y en abril de 1965 vivimos una guerra librada en torno a la capital en donde residíamos. La mayoría de los norteamericanos y otros extranjeros abandonaron el país. Nuestro grupo misionero no se sintió inclinado a abandonar a los testigos de Jehová de la República Dominicana, ni nuestra asignación, experimentando de ese modo cómo es la vida en situación de guerra. Las noches transcurrían entre el tiroteo de centenares de rifles, ráfagas de ametralladora, explosiones de bazuca y otras armas de mayor calibre. De día se sucedían períodos de tregua. Nos era posible salir y efectuábamos alguna actividad, a pesar de que en ocasiones casi nos encontrábamos bloqueados por la reanudación de los disparos. Hasta el día de hoy sigo preguntándome cuán cerca han de pasar las balas cuando se puede apreciar su zumbido como el de un enjambre furioso que pasara por la cabeza de uno. Un soldado me dijo en tono reconfortante que no había que preocuparse por aquellas balas, las que golpean a uno no llegan a oírse. El resto de los 15 años de servicio de tiempo cabal fueron muy diferentes, ya que transcurrieron en las oficinas centrales en Brooklyn, Nueva York. Los motivos que me han impulsado a describir algunos detalles de los primeros años hasta llegar a 1965 están en que parecen guardar una cierta similitud, en grado inferior naturalmente, a lo experimentado por el apóstol Pablo y que él señala como prueba de lo genuino de su servicio a Dios y a Cristo, expresándolo así. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias. En las palabras que siguen no hace mención de sus discursos, no aporta datos sobre la magnitud de la audiencia a la que se dirigió, no da ejemplos de logros a nivel de organización de un gran aumento de creyentes. No pretendo que lo que yo experimenté haya sido más duro que lo experimentado por otros, ya sea entre los misioneros de los Testigos de Jehová o en cualquier otra confesión. Se trata sencillamente de que ello contribuya a dar validez y seriedad al resto de la información de este libro. Circunstancias y consecuencias. No podemos dejar de hablar lo que vimos y oímos. Hechos capítulo 4, versículo 20. Versión Bover Cantera. Lo que vi, escuché y viví en los 15 años que siguieron tuvo un gran impacto sobre mí. No tengo manera de saber si la reacción del lector estará en sintonía con mi caso, pero hay algo cierto, y es que, sin tener conocimiento de todos aquellos acontecimientos, nadie podría llegar a comprender las razones que me condujeron a una auténtica encrucijada. Aplica el proverbio: cuando alguien está respondiendo a un asunto antes de oírlo, eso es insensatez de parte suya y una humillación. El año anterior a la guerra en la República Dominicana, y como consecuencia de un episodio de fiebre dengue que me afectó las terminaciones nerviosas que quedaron hipersensitivas, había asistido a un curso de 10 meses en la escuela de Galaad. A la conclusión del mismo, el presidente de la sociedad, Nathan North, me pidió que dejara el servicio misionero en el Caribe y me trasladara con mi esposa a la sede central llamada Bethel, en Brooklyn, en donde prestaría servicios en el departamento de redacción. Aunque indudablemente eso habría representado un gran honor para otros, yo, sinceramente, no tenía interés en abandonar el lugar en el que estaba. Hablando con el hermano North en su despacho, le conté lo mucho que disfrutaba en mi actual asignación en la República Dominicana, con la gente y con mi trabajo. Parece que eso fue interpretado como una falta de aprecio a la oportunidad que se me ofrecía. Daba la impresión de que estaba ofendido. Le dije entonces que sencillamente había querido que conociera mis sentimientos, que supiera mi aprecio por el trabajo misionero, pero que aceptaría el cambio. Pocos meses después de nuestra llegada, y después de haber desempeñado algún trabajo de redacción, el presidente North me hizo pasar a un despacho en donde había una mesa en la que se amontonaban montañas de folios mecanografiados y me pidió que acometiera la tarea de crear un diccionario bíblico. Aquellos papeles eran producto del trabajo asignado a 250 personas alrededor del mundo. Las asignaciones, sin embargo, habían sido llevadas a cabo bajo criterios que tenían en cuenta la posición del personal dentro de la organización. Personal de las sucursales, superintendentes de fábrica y así por el estilo.
Pocos tenían experiencia como redactores y menos aún capacidad, tiempo o habilidad para acceder a bibliotecas en tareas de investigación. Creo que pudiera decirse que, como poco, el 90% de todo aquello no se utilizó. Empecé por Aarón y continué con Aaronitas, AB, Abadón, etc. Pero enseguida se hizo patente la imposibilidad de que una persona acometiera aquella tarea en solitario. Primeramente, Lyman Singer, uno de los directores de la Sociedad Watchtower, se incorporó para colaborar en el proyecto. Poco después se sumó también Edward Dunlap, registrador de la Escuela de Galaad. Eventualmente se añadieron al grupo Reinhard Lenchat y John Wychat, de los departamentos de servicio y redacción respectivamente. Esporádicamente hubo otros colaboradores por cierto tiempo, pero fueron esas 5 personas mencionadas quienes llevaron adelante el proyecto, hasta que después de 5 años se completó la obra de referencia de 1696 páginas llamada Ayuda para entender la Biblia. Casi al comienzo, el presidente Knorr hizo una declaración que resultó un factor clave en nuestra actitud para acometer el proyecto. El sentido de sus palabras no fue el que nosotros llegamos a percibir, aunque eso fue de manera fortuita. Dirigiéndose a quienes fuimos asignados a la tarea, dijo: "Se trata de recoger lo que dice la Biblia. No hay necesidad de andar buscando cada cosa en las publicaciones de la sociedad". Lo que quiso decir con sus palabras, como más tarde nos dimos cuenta, era que el proyecto se pudiera llevar a cabo con rapidez, de modo que aquello resultara en una obra relativamente pequeña, un libro de bolsillo, tal como él dijo más tarde, sencillamente con dejar constancia del contenido de los versículos concretos de la Biblia que tenían relación con un tema y alguna breve explicación adicional. El tiempo necesario para la investigación sería mínimo. Nosotros malinterpretamos sus palabras, entendiendo que lo que habríamos de hacer era presentar lo que realmente decía la Biblia, más bien que ajustarnos a la manera en que las publicaciones de la Watchtower presentan los asuntos. Así resultó un tipo de publicación muy diferente a lo que hubiera sido de la otra manera. La información que había sido enviada por las 250 personas casi invariablemente se acomodaba al punto de vista aceptado en las publicaciones de la sociedad. Nuestra investigación revelaba a menudo diferencias. El vicepresidente de la sociedad, Fred Franks, era considerado como la persona con más erudición bíblica dentro de la organización. Yo fui a su despacho bastantes veces para aclarar algunas cuestiones. Para sorpresa mía, con frecuencia me remitía a la consulta de comentarios bíblicos. ¿Por qué no miras lo que dicen Adam Clarke o Cook?, decía. O cuando era asunto relacionado principalmente con las escrituras hebreas, ¿qué hay en los comentarios de Sonsino? Nuestra biblioteca en Betel contenía anaqueles tras anaqueles repletos de esos comentarios. Pero al tratarse de comentarios de eruditos de otras religiones, no les había dado mucha importancia, y como sucedía con otras personas del departamento, sentía indecisión, incluso desconfianza para utilizarlos. Tal como Carl Klein, un veterano miembro del departamento de redacción, lo expresaba en ocasiones muy tajantemente, al afirmar que el utilizar aquellos comentarios era como mamar de las tetas de Babilonia la Grande, el imperio de la religión falsa, según la interpretación que la sociedad hace de la gran ramera de revelación. Pero cuanta más información buscaba en aquellos comentarios, más profundamente impresionado me sentía por la firme creencia que la inmensa mayoría de ellos expresaban en la inspiración divina de las Escrituras. Mi impresión era mayor aún debido a que, no obstante, el hecho de que algunos se habían escrito tan temprano como en el siglo XVIII, la información era generalmente muy valiosa y acertada. Era inevitable la comparación con nuestras publicaciones, que a menudo en pocos años se dejaban de publicar porque carecían de vigencia. No es cuestión de que constatara que tales comentarios estuvieran absolutamente exentos de errores, sino que lo valioso de ellos ciertamente parecía sobrepasar a los puntos aislados que estimaba estaban equivocados. Comencé, más que nunca antes, a darme cuenta de la importancia vital del contexto
para entender el sentido de cualquier pasaje de la Escritura. Y eso mismo parecía ser cierto en otros componentes regulares del grupo que trabajaba en el proyecto Ayuda. Asimismo, llegamos a darnos cuenta de la necesidad de que fuera la propia Biblia la que estableciera la definición de sus propios términos, en vez de sencillamente acudir a algún punto de vista previamente establecido o permitir que fuera un diccionario en lengua inglesa el que determinara ese asunto. Comenzamos a hacer un uso más extenso de diccionarios hebreos y griegos en la biblioteca de Betel, así como de concordancias de palabras en las lenguas originales, más bien que de las traducciones a la lengua inglesa. Aquello resultó instructivo y constituyó un buen ejercicio de humildad, ya que pudimos llegar a apreciar que nuestro entendimiento de las Escrituras distaba mucho de lo que habíamos pensado, que no éramos los grandes eruditos de la Biblia que nos habíamos creído. Personalmente, había estado ocupado en una actividad tan rutinaria durante los anteriores 25 años que, a pesar de haber leído la Biblia varias veces, jamás había tenido la oportunidad de llevar a cabo una investigación tan seria y metódica de las Escrituras. De hecho, nunca había sentido gran necesidad de hacer eso, ya que otros lo estaban haciendo por mí. Los 2 cursos de la escuela de Galaad a los que había asistido estaban tan rígidamente programados que dejaban poco espacio para la meditación, la investigación pausada y el análisis. Fue de gran ayuda el disponer ahora tanto del tiempo como de los apoyos extras para el estudio de la Biblia, diccionarios, comentarios, concordancias en hebreo y griego, etc. Pero por encima de todo, el darse cuenta de la necesidad de acudir al contexto y dejar siempre que la propia Biblia estableciera la pauta, fue lo que marcó la gran diferencia. No se produjo un cambio repentino de opinión, pero a lo largo de un período de 9 años, se hizo posible una gradual profundización en el aprecio por la necesidad de que sea la palabra de Dios la que hable al mayor grado posible. Pude comprobar por qué el valor de aquellos comentarios que había en nuestra biblioteca de Betel, con una antigüedad de 100 y 200 años, permanecía comparativamente indemne al paso del tiempo. El propio método seguido, versículo a versículo, les obligaba en mayor o menor medida a circunscribirse dentro del contexto y de esta manera quedaban muy restringidos para hacer incursiones por teorías sectarias o veleidades interpretativas. Entre los temas que me fueron asignados por Carl Adams, entonces superintendente del departamento de redacción, estaban hombre de mayor edad, anciano y superintendente. Únicamente recibí esos términos, sin ningunas instrucciones o recomendaciones para el desarrollo de los temas. Con eso en mente, veamos cómo presenta el asunto el libro histórico de la organización Watchtower, Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, publicado en 1993, página 233. Cuando bajo la supervisión del cuerpo gobernante se investigaba para redactar la obra de consulta Ayuda para entender la Biblia, una vez más se examinó cómo estaba organizada la congregación cristiana del siglo I. Se estudiaron cuidadosamente términos bíblicos como anciano, superintendente y ministro. ¿Podía la actual organización de los Testigos de Jehová conformarse más de lleno al modelo que se había conservado como guía en las Escrituras? Los siervos de Jehová estaban resueltos a someterse a la dirección divina. En una serie de asambleas celebradas en 1971, se analizó la estructura que regía la congregación cristiana primitiva. Se indicó que la expresión presbíteros, anciano, como se emplea en la Biblia, no se limitaba a personas de edad avanzada, ni se aplicaba a todos los cristianos que tenían madurez espiritual en las congregaciones. Se usaba especialmente en sentido oficial con relación a los superintendentes de la congregación. Hechos capítulo 11, versículo 30, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3. Estos recibían sus posiciones por nombramiento, en armonía con los requisitos que llegaron a formar parte de las Escrituras inspiradas. Hechos capítulo 14, versículo 23. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9.
Si había suficientes hombres capacitados, la congregación tendría más de un anciano. Hechos capítulo 20, versículo 17. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Estos componían el grupo de ancianos, todos con el mismo puesto oficial, de modo que ninguno de ellos era el miembro más prominente ni el más influyente de la congregación. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Se explicó que para ayudar a los ancianos también se nombraban siervos ministeriales, de acuerdo con los requisitos expresados por el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 10, 12 y 13. Pronto se aplicaron una serie de disposiciones para que la organización se ajustara mejor a ese modelo bíblico. El cuadro aquí descrito está marcadamente distorsionado a fin de crear una falsa impresión. Se habla de que la investigación llevada a cabo para la creación de ayuda para entender la Biblia, como efectuada bajo la supervisión del cuerpo gobernante, y comunica la idea de una dirección compartida por un cuerpo de hombres motivados por un intenso interés en amoldarse a las Escrituras. En realidad, el proyecto del libro Ayuda ni lo inició ni lo supervisó ningún cuerpo gobernante de entonces, sino que fue iniciativa personal del presidente de la Sociedad Watchtower, Nathan Knorr. Y aún así, cualquier intervención puntual por su parte fue algo muy esporádico y limitado, ya que todo se llevó a cabo bajo la dirección del superintendente del Departamento de Dirección, Carl Adams. Knorr no confeccionó la lista de los temas a tratar en el libro y tampoco supervisó el reparto de los mismos para que fueran desarrollados. Todo eso lo llevó a cabo Carl Adams. Adams no era miembro del cuerpo gobernante ni formaba parte del llamado Grupo de los Ungidos, entre quienes participaron personal y directamente en la investigación y en la redacción de artículos para el libro Ayuda. Lyman Single, del cuadro de directores de la corporación, era el único que podía considerarse miembro del cuerpo gobernante. Recibía sus asignaciones de Carl Adams y trabajaba bajo la supervisión de Carl Adams, presentando sus escritos a Carl para la edición y aprobación, igual que nos sucedía a todos los demás participantes en el proyecto. Ocasionalmente, Nathan Knorr y Fred Franks leían algunos de los artículos ya finalizados, pero Knorr dejó a criterio de Carl Adams la selección de esos artículos que debieran ser leídos. Fueron notablemente pocos. Como ya dije, cuando me fueron asignados los términos hombre de mayor edad, anciano y superintendente, recibí tan solo dichas palabras, nada más. Por entonces no era miembro del cuerpo gobernante, y el resultado de aquel trabajo de ninguna manera estuvo bajo la guía de miembro alguno del cuerpo gobernante. Ni tan siquiera Carl Adams. Mi tío Fred Franks hizo alguna aportación, pero eso fue debido exclusivamente a iniciativa mía, y su actitud posterior denotaba prácticamente una desvinculación de la misma. Era bien patente que el resultado de mi investigación fue algo que le escogió por sorpresa, considerado incluso como no especialmente deseable, tanto por Nathan Knorr como por Fred Franks. La investigación revelaba que el arreglo relacionado con los ancianos y la dirección de la congregación en los tiempos bíblicos era muy diferente de la posición mantenida entonces por los testigos de Jehová, en donde prevalecía un sistema más o menos monárquico. Cada congregación estaba supervisada por una sola persona, un siervo de congregación o superintendente de congregación. El término superintendente se aplicaba únicamente a él, siendo los demás considerados como auxiliares suyos. El arreglo bíblico de los cuerpos de ancianos había sido fulminantemente eliminado por el juez Rutherford en 1932 debido a la falta de colaboración de algunos ancianos con los programas y la política de la sociedad. Su puesto de presidente dotó a Rutherford de la necesaria autoridad para tomar tal medida, siendo invitadas todas las congregaciones a votar la disolución de los cuerpos de ancianos y poner en su lugar un director de servicio nombrado por la sociedad.
No hubo cuerpo de ancianos en las congregaciones en los 40 años que siguieron. Es por eso por lo que la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia, publicada por la Sociedad en los años 1950, utiliza la expresión hombres de mayor edad en vez de ancianos, término oficialmente en descrédito en aquel entonces. Algo perturbado por lo hallado durante mi investigación, abordé a mi tío con la evidencia. Su respuesta me cogió por sorpresa. No intentes entender las escrituras condicionado por lo que ves actualmente en la organización, dijo. Y añadió, mantén el libro Ayuda incontaminado. Siempre había considerado a la organización como el canal de Dios para dispensar la verdad, de modo que como mínimo su consejo resultaba inusitado. Cuando hice notar la evidencia de que la traducción del Nuevo Mundo de la Sociedad, al traducir Hechos, capítulo 14, versículos 23, añadía las palabras para los puestos, refiriéndose al nombramiento de los ancianos, y que eso cambiaba el significado del texto, dijo, ¿por qué no lo verificas en otras traducciones que puedan estar más libres de prejuicio? Salí de su despacho, preguntándome si realmente había oído lo que acababa de escuchar. En tiempos posteriores, hube de recordarle esas declaraciones en más de una ocasión en el transcurso de las sesiones del cuerpo gobernante. Ciertamente, aquella conversación afectó profundamente mi consideración de las Escrituras. Aprecié profundamente la adhesión a la verdad bíblica que entrañaban sus palabras. Eso hizo que su reacción para con el resultado final fuera más desconcertante y perturbadora. Una vez completados los temas, hombre de mayor edad y superintendente, hice la presentación de los mismos. Por lo general, ni el presidente Nathan Knorr ni el vicepresidente Fred Franks habían leído los artículos. Pero Carl Adams, como responsable del departamento de redacción, me dijo que después de leer la información, fue al hermano Knorr y le dijo, creo que debería leer esto, hace cambiar muchas cosas. Volvamos ahora a lo que se dice en los Testigos de Jehová, proclamadores del reino. El párrafo segundo del subtema Preparación para un crecimiento rápido es en esencia un resumen de los artículos que yo envié, como lo muestra al compararlo con los artículos del libro Ayuda. La única excepción estaría en el énfasis que ese párrafo coloca sobre el concepto de un estatus oficial para los ancianos. Obviamente, no era de esperar que el redactor o redactores del libro hicieran mención de la persona que había escrito esos artículos para el libro Ayuda. Pero partiendo de ese párrafo y del comienzo del siguiente, el lector es inducido a concluir que los artículos conducen a una decisión de buena gana y casi inmediata de someter todo al arreglo existente en las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Según me relató Carl Adams, una vez que leyó la información, Knorr se dirigió al despacho de Fred Franks y con gran vehemencia dijo, ¿qué significa todo esto? ¿Quiere decir que a estas alturas tenemos que cambiar todo? Fred Frank dijo que no, que él no creía que fuera necesario, que los arreglos existentes podían continuar sin problema alguno. Cuando más tarde Carl Adams me pasó esa información, me resultó difícil de creer, en especial teniendo en cuenta lo que mi tío me había dicho anteriormente. Me sentí obligado a acudir una noche a su habitación para preguntarle sobre ello. Me confirmó que no veía necesidad de introducir cambios. Sabiendo que el libro Ayuda iba a ser distribuido íntegramente a los hermanos en las asambleas de distrito de aquel verano, le pregunté sobre qué él pensaba sobre el efecto que les causaría cuando leyeran que en la congregación del primer siglo había cuerpos de ancianos, que todos los ancianos eran superintendentes, y cuando se dieran cuenta de que no teníamos intención de seguir el ejemplo de las Escrituras. Me dijo calmadamente que no pensaba que eso causara problema alguno, que el arreglo existente se podría acomodar a lo que decía el libro Ayuda.
Expresé profunda preocupación, ya que el dejar a un lado el precedente bíblico pudiera perturbar en gran manera a los hermanos. En apoyo de su posición relató cómo, en décadas anteriores, los hermanos habían razonado que puesto que Cristo había tomado el poder en 1914, ello permitiría que legítimamente pudieran hacerse cambios en la manera de administrar los asuntos en la tierra. Añadió que había creído y que creía aún que Cristo Jesús dirigiría y administraría los asuntos de sus siervos en la tierra, utilizando o sirviéndose del cargo de una sola persona, y que ese sería el caso hasta que llegara el nuevo orden. El sentido de aquellas palabras era tan diferente a lo que había manifestado en otras ocasiones que encontré muy difícil de compaginar lo uno con lo otro. Algún tiempo después, sin embargo, el vicepresidente preparó cierta información para una asamblea que indicaba que habría un cambio en el gobierno de las congregaciones. Cuando llegó copia de la misma a Karl Adams, este advirtió las implicaciones e inmediatamente contactó con el presidente North, al que dijo: "Pienso que debería hablar de nuevo con el hermano Franz. Creo que ha cambiado su punto de vista". El hermano North así lo hizo, y el hermano Franz lo confirmó, y, en consecuencia, se cambió un arreglo de 40 años. Exponer el desarrollo de ese cambio, tal como lo hace el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, presentando a un cuerpo gobernante que supervisa la investigación y el estudio cuidadoso de los términos bíblicos, cuyo único interés está en cómo pegarse más completamente al modelo diseñado en las Escrituras, determinado a continuar sometiéndose a la dirección divina y totalmente dispuesto a amoldar la organización lo sumo posible a dicho modelo, es sencillamente presentar un cuadro idealizado que es falso. Manifiesta o bien ignorancia por parte del redactor o redactores del texto de la manera en que aquello se llevó a cabo, o si no, doblez con el fin de exaltar el papel de unos hombres a la vista de los adeptos. La realidad, por el contrario, revela cuán fuerte era la capacidad de control de la que estaban investidas unas pocas personas, y cómo la decisión más bien idiosincrásica de un solo hombre, la de Fred Franz, pudo afectar al rumbo que tomaría una organización mundial. Cuando me fue asignado el tema cronología, eso llevó también a serias cuestiones. Una enseñanza importante de los Testigos de Jehová es que la Biblia señala al año 1914 como el fin del tiempo de los gentiles, de Lucas capítulos 21, versículo 24, y que en ese año Jesucristo tomó el poder de su reino y comenzó a gobernar de manera invisible a los ojos humanos. Las referencias a un periodo de 7 tiempos en el capítulo 4 de Daniel constituyen la base de partida para efectuar los cálculos que conducen a esa fecha. Haciendo uso de otros textos, esos 7 tiempos se convierten en un periodo de 2520 años, que se cuentan a partir del año 607 a.C. y concluyen en 1914 después de Cristo. Se fija la fecha de comienzo 607 a.C. como el año en que Jerusalén fue destruida a manos del conquistador babilonio Nabucodonosor. Yo sabía que el año 607 a.C. era una fecha especial en nuestras publicaciones, pero no sabía realmente por qué. Se dedicaron meses de investigación solo para este tema de cronología, que resultó ser el más extenso en el libro Ayuda. Gran parte de ese tiempo se dedicó a hacer indagaciones para encontrar alguna prueba, algún hecho histórico que apoyara la fecha de 607 a.C. como algo fundamental para nuestros cálculos con respecto a 1914. Charles Plugger, miembro de la oficina principal, me servía de secretario en aquel tiempo e investigó las bibliotecas del área de la ciudad de Nueva York en busca de algo que pudiera dar apoyo histórico a esa fecha.
No encontramos absolutamente nada que sustentara la fecha del 607 a.C. Todos los historiadores señalaban a una fecha 20 años posterior a esa. Antes de preparar la información sobre arqueología en el libro Ayuda, no tenía conocimiento de la existencia de decenas de miles de tablillas cuneiformes de barro cocido correspondientes al período de la Babilonia antigua encontradas en Mesopotamia. En ninguna de ellas había indicación alguna de que el período del imperio neobabilónico en el que tuvo lugar el reinado de Nabucodonosor abarcara el tiempo suficiente para que encajara con nuestra fecha 607 a.C. para la destrucción de Jerusalén. Todo señalaba a un periodo de tiempo 20 años más corto de lo que se afirmaba en la cronología de nuestras publicaciones. A pesar de encontrar preocupante ese asunto, quería creer que nuestra cronología era la correcta, aun con toda la evidencia en sentido contrario. Algún fallo debía tener esa evidencia, de modo que, al preparar la información para el libro Ayuda, gran parte del tiempo y del espacio se empleó en un intento por debilitar la credibilidad de la evidencia arqueológica e histórica, que marcaba como errónea nuestra fecha de 607 a.C., y daba una fecha diferente para el comienzo de nuestro cálculo, y por tanto también para la terminación, una fecha diferente a 1914. Charles Probler y yo viajamos a Brown University en Providence, Rhode Island, para entrevistar al profesor Abraham Sachs, especialista en textos cuneiformes antiguos, especialmente en los relacionados con la astronomía. Queríamos ver si era posible obtener alguna información que indicara alguna deficiencia o debilidad en los datos astronómicos contenidos en muchos textos que probaban que nuestra fecha del 607 a.C. era errónea. Al final, era evidente que se hubiera necesitado de una conspiración por parte de los antiguos copistas, sin motivación concebible para hacer una cosa así, para alterar los hechos a fin de que efectivamente nuestra fecha resultara ser la buena. De nuevo, como un abogado que se enfrenta a evidencia irrefutable, dirigí mis esfuerzos a desacreditar o debilitar la confianza en los testimonios de tiempos antiguos que mostraban dicha evidencia. La evidencia de los textos históricos relacionados con el imperio neobabilónico. Los argumentos que presenté eran honestos, pero sé que la intención era la de dar apoyo a una fecha sin fundamento histórico. De modo que, a pesar de nuestro gran apego a ciertos principios, el libro Ayuda contenía muchos ejemplos que reflejan los esfuerzos que hicimos por decantarnos hacia la lealtad a las enseñanzas de la sociedad. En muchos aspectos, lo que aprendimos de esa experiencia fue más beneficioso para nosotros mismos que para aquella publicación. Aún así, el libro Ayuda para entender la Biblia sirvió para que muchos testigos avivaran su interés por las Escrituras. Tal vez su moderación, su manera de abordar las cosas, el esfuerzo que la mayoría de los escritores hicieron para no caer en el dogmatismo, para reconocer que puede haber más de una manera de ver ciertos temas, para no ir más allá en alguna cuestión de lo que la evidencia permitía. Todo eso pudiera haber reportado importantes beneficios, a pesar de que también ahí nos quedamos cortos en ocasiones, permitiendo que prevalecieran las ideas preconcebidas en vez de apegarnos todo lo que deberíamos a las propias escrituras. Reconozco que en mi caso eso fue así cuando preparé temas como los tiempos señalados de las naciones, el esclavo fiel y discreto y gran muchedumbre, utilizando argumentos en todos ellos que vinieran en apoyo de las enseñanzas contenidas en las publicaciones de la Watchtower. Como para mí aquellas enseñanzas eran sencillamente hechos, hice exactamente lo que el prólogo que escribí después decía que no se había pretendido hacer. En la página 6, bajo el encabezamiento Su propósito, aparecen las palabras Ayuda para entender la Biblia no pretende ser un comentario doctrinal o una obra de interpretación. Asimismo, que cualquier aplicación hecha sobre expresiones figuradas o simbólicas no ha sido con un propósito caprichoso o en conformidad con unas creencias. Pero así fue en la mayoría de los casos, y es que en ocasiones
lo arraigado de nuestras creencias prevaleció sobre nuestros esfuerzos por mantener intacta esa norma. El año en el que se presentó completo el libro Ayuda, fui invitado a formar parte del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, que actualmente dirige la actividad de los Testigos de Jehová en unos 230 países en todo el mundo. Hasta entonces, dicho grupo había estado formado por 7 personas, que asimismo formaban el cuadro de directores de la corporación denominada Watchtower Bible and Tract Society, una corporación fundada en Pensilvania por Charles Taze Russell, su primer presidente. El 20 de octubre de 1971 fui nombrado junto a otras 3 personas miembro del cuerpo gobernante ahora ampliado. Fue quizás esta circunstancia, más que ninguna otra, la que me condujo a una situación en la que tuve que hacer frente a ciertas cuestiones con las que nunca había esperado tener necesidad de encararme. Muchos testigos de Jehová objetaron a una declaración aparecida en la revista Time, 22 de febrero de 1982, en la que aparecía mi nombre de manera prominente. Los redactores del artículo hacían referencia a la organización de los Testigos de Jehová como secreta. Puede parecer extraño utilizar un término como ese para una organización que anima vigorosamente a una obra absolutamente pública, ir de casa en casa por ciudades, pueblos y lugares de todo el mundo. Evidentemente, los reporteros de Time escribieron aquello dada la enorme dificultad que encontraron para obtener de las oficinas centrales algún comentario relativo a la situación descrita en el primer capítulo de este libro. Pero lo cierto es que incluso entre los propios testigos de Jehová, pocos son los que tienen una idea clara de cómo funciona la sede central de la organización. Ignoran cómo se toman las decisiones que afectan a las enseñanzas doctrinales, cómo se llevan a cabo las deliberaciones dentro del cuerpo gobernante que dirige toda la actividad mundial, y si las decisiones tomadas lo son por unanimidad o la manera de sustanciarlas cuando existen discrepancias. Todo ello se lleva en secreto, ya que las reuniones del cuerpo gobernante se efectúan a puerta cerrada. Tan solo puedo recordar durante los 9 años en los que fui miembro del cuerpo gobernante 2 o 3 ocasiones en las que se permitió la asistencia de otras personas a una sesión regular del cuerpo, y su presencia en dichas ocasiones se debió a la presentación de un informe encargado por el cuerpo gobernante, después de lo cual fueron invitados a salir, y el cuerpo gobernante llevó a cabo sus deliberaciones en privado. La importancia de aquellos informes no hacía que aquellas personas calificaran para participar en las deliberaciones. Además, a los testigos en su conjunto no se les da información específica sobre los ingresos de la sociedad, gastos, patrimonio o inversiones, aunque se les informa brevemente sobre ciertos gastos en el anuario. Así que muchos factores que en muchas organizaciones religiosas son de conocimiento general, en el caso de los testigos de Jehová llegan a ser, si acaso, vagamente conocidos por la inmensa mayoría de ellos. Y aún así, las decisiones adoptadas por el reducido grupo de personas que forman el cuerpo gobernante, que se supone alcanzarán a todos los testigos, pueden, ahí es con frecuencia, afectar íntimamente a sus vidas. Todo ello me dio una última razón, la más importante, sin la cual las demás son de poco peso, para publicar este libro. Obligación. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Versión Reina Valera de 1960. Ese principio, establecido por Jesucristo, aplica a todo aquello que hacemos quienes nos confesamos cristianos. Nadie puede alegar honestamente cumplir a la perfección con esas palabras, y yo no pretendo hacerlo. Pero creo que puedo afirmar que lo aquí escrito obedece a un sincero deseo de seguir ese principio.
El apóstol Pablo dijo de sí mismo que era deudor a toda clase de personas. Se sentía obligado para con ellos, y yo siento una obligación similar. Si alguien tuviera conocimiento de hechos que pudieran ayudarme a tomar decisiones vitales, desearía que los pusiera en mi conocimiento, no que tomara decisiones por mí, sino que me ofreciera la información, dejando bajo mi responsabilidad su valoración y el determinar su importancia. En el caso de tratarse de un amigo auténtico, creo que lo haría de esa manera. Aquellos 9 años en los que formé parte del cuerpo gobernante ejercieron un gran impacto sobre mí, particularmente en mi propia conciencia. Tuve que hacer frente a una importante crisis en mi vida. Me encaré a una situación crucial con la que jamás había pensado encontrarme. La decisión que tomé fue por voluntad propia, con un coste considerable, pero no lo lamento, como tampoco el haber tenido acceso a la información que contribuyó a ello. Otros pudieran tomar una decisión diferente, algunos así lo hicieron. Eso es algo personal, un asunto entre ellos y Dios. Después de dimitir como miembro del cuerpo gobernante en mayo de 1980, recibí diversas llamadas de periódicos y revistas en busca de información relacionada con la situación interna de la organización. Los dirigí a las oficinas centrales en Brooklyn. Respondieron a su vez que lo habían intentado sin éxito alguno. No hay comentarios, era la respuesta. Les dije sencillamente que yo no podía ser su fuente de información. Esa posición la mantuve por casi 2 años. Lo sucedido en esos 2 años, no solamente en lo que a mí respecta, sino con respecto a otras personas, fue la causa para que reconsiderara mi postura. En esos 2 años, las motivaciones, la personalidad y la conducta de personas que mantenían en conciencia desacuerdo con la organización fueron presentados de la peor manera. Su empeño en poner en primer lugar la palabra de Dios se expuso como producto de la ambición, como rebelión, como orgullo y como pecado ante Dios y Cristo. En absoluto se consideró la posibilidad de que alguno de ellos actuara sinceramente, por apego a la verdad o fidelidad a Dios. No hubo voluntad alguna por hacer distinciones, sino que todos ellos fueron catalogados por igual. Cualquier conducta deficiente o actitud errónea manifestada por algunos de los que abandonaron la organización se la atribuyeron también a todos los demás. No se hizo esfuerzo alguno en considerar a qué grado la frustración, el desencanto y el daño influyeron en quienes mostraron una actitud equivocada. Una gran cantidad de rumores e incluso chismes barriobajeros circularon por todo el mundo entre los testigos. Cristianos fieles con alto nivel moral fueron expuestos a habladurías relacionadas con intercambio de esposas, homosexualidad, hipocresía, interés egoísta en establecer culto en torno a la propia persona. Los de más edad a menudo fueron tildados de perturbados mentales o de mentes seniles. Quienes de verdad podrían haber puesto fin a esas habladurías sencillamente admitiendo la posibilidad de que tales personas pudieran ser genuinamente sinceras, que pudieran tener hondas motivaciones de conciencia, así como recordar a quienes esparcían esos rumores cuán repugnante es para Dios el falso testimonios, fueron personas que realmente contribuyeron mediante sus publicaciones a que se esparcieran los rumores. Considere, por ejemplo, esto que apareció en la Atalaya del 15 de agosto de 1981, páginas 28 y 29, y que en millones de ejemplares en diversas lenguas circuló por todo el mundo. De vez en cuando se han levantado de entre las filas del pueblo de Jehová algunos que, como el Satanás original, han adoptado una actitud de independencia y criticona. No quieren servir hombro a hombro con la hermandad mundial. Compare con Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Más bien presentan un hombro terco a las palabras de Jehová. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12.
por medio de denigrar el modelo del lenguaje puro que Jehová bondadosamente ha enseñado a su pueblo durante el pasado siglo. Estos altaneros tratan de desviar a las ovejas de un solo rebaño internacional que Jesús ha reunido en la tierra. Juan capítulo 10, versículos 7 al 10 y 16. Tratan de sembrar dudas y de separar de la abundante mesa de alimento espiritual servida en los salones del reino de los testigos de Jehová, donde en verdad nada falta, a algunos que nada sospechan. Salmos capítulo 23, versículos 1 al 6. Dicen que basta con leer la Biblia exclusivamente, ya sea solas o en grupos pequeños en el hogar. Pero lo extraño es que mediante tal lectura de la Biblia han vuelto directamente a las doctrinas de apostasía que estaban enseñando los comentarios del clero de la cristiandad hace 100 años. Y algunos hasta han vuelto a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales como los Saturnales romanas del 25 de diciembre. Jesús y sus apóstoles advirtieron en contra de tales desaforados. Mateo capítulo 24 versículos 11 al 13. Hechos capítulo 20 versículos 28 al 30. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 22. Así, en un único párrafo se describe a las personas como semejante a Satanás, independientes, criticones, tercos, denigradores, altaneros, apóstatas y desaforados. ¿Qué es lo que realmente han hecho para hacerse acreedores de todos esos calificativos? Entre los errores mencionados está el discrepar, de alguna manera que no se menciona, de alguna de las enseñanzas no especificadas de la organización. También el sostener que es suficiente con la palabra inspirada de Dios y que no son esenciales grandes reuniones en un edificio. ¿Podrían esas cosas por sí mismas colocar a una persona en una categoría similar a Satanás tal como se afirma? Nada se dice que indique lo contrario. E increíble como parezca, en la mente de muchos testigos, entre los que hay que incluir ancianos y superintendentes viajeros, eso ha sido considerado como razón suficiente para catalogarlos de esa manera y darles el trato acorde con esa consideración. Compare ese envoltorio de condena con el asunto de los artículos de la revista Despertar del 22 de junio de 2000. Advierten que las generalizaciones tienden a oscurecer hechos importantes en los temas que se tratan y se suelen utilizar para degradar a grupos enteros de personas. En la página 6 hay un párrafo que dice: las descalificaciones. Hay quienes denigran a sus adversarios ideológicos. Para ellos suscitan dudas sobre su reputación o sus motivos en vez de atenerse a la realidad. De este modo le colocan a la persona, agrupación o idea una etiqueta negativa y fácil de recordar. Los que recurren a las descalificaciones esperan que éstas tengan aceptación. La estrategia funciona si logra que el público rechace a ciertos ciudadanos o conceptos por la simple etiqueta, sin evaluar los hechos por sí mismos. Volvamos a leer el comentario de la Atalaya en la página anterior y hagamos la comparación con lo expresado en este párrafo. El empeño del artículo de la revista Despertar es defender a los testigos de Jehová de ser catalogados con etiquetas como secta. Naturalmente, es tanto o más degradante la etiqueta de apóstata. Aún así, los testigos esperan que se le aplique a cualquier miembro que pueda estar en desacuerdo con las posiciones tomadas por sus líderes. La práctica de medir a todos por el mismo rasero no es justa y por tanto tampoco cristiana. Los motivos que llevan a la gente a separarse de la organización de los testigos de Jehová son muchos y muy variados, y el número de los que se van cada año es significativo. Los datos obtenidos de los informes anuales nos dan un total de 6.587.215 personas que se bautizaron en todo el mundo en el periodo que va desde 1970 hasta 1999. La organización suele calcular que un 1% de sus miembros muere cada año. Tomando esa estimación como base, llegaríamos a la cifra
de 985.734 personas que causaron baja por haber muerto en ese tiempo. Descontando esa cantidad del número de los que se bautizaron en ese periodo de 30 años, obtenemos un total de 5.601.481 como el incremento durante ese tiempo si todos hubieran permanecido en la organización. ¿Qué es lo que encontramos? El informe para el año 1969, que es el de partida para ese periodo de 30 años, nos muestra un total de 1.256.784 personas asociadas y en actividad. A ello añadimos la cifra de 5.601.481 y nos lleva a un total de 6.858.265, que debería ser el número de los asociados en el año 1999. Pero el informe para ese año muestra que los asociados únicamente alcanzan la cifra de 5.912.492. Eso quiere decir que un total de 945.773 personas abandonaron la organización o cesaron su actividad en ese tiempo. Ello representa el 14% del número de los que fueron bautizados. Ejemplos concretos tomados del informe para el año 1999 nos ilustran gráficamente la situación existente en muchos países, especialmente en las naciones industrializadas. En el caso de dos principales países europeos y las Islas Británicas, el informe nos arroja las cifras siguientes. Número de los bautizados en 1999, 21.376. Promedio de publicadores que informaron en 1998, 933.043. Promedio de publicadores que informaron en 1999, 923.143. A pesar de la cifra de 21.376 de nuevos bautizados, hubo una disminución de 9.900 personas, lo que significa que alrededor de 31.000 personas abandonaron la organización o pasaron a la inactividad en un año. En el caso de tres importantes países del Pacífico, Japón, Corea y Australia, obtenemos los datos siguientes. Número de los bautizados en 1999, 12.162. Promedio de publicadores que informaron en 1998, 325.316. Promedio de publicadores que informaron en 1999, 325.972. De nuevo, a pesar de haberse producido la cifra de 12.162 bautizados, tan solo se registra un aumento de 656. Así pues, entraron 12.162 y se fueron o pasaron a la inactividad 11.506. Los resultados son parecidos en el caso de los Estados Unidos y Canadá. Número de los bautizados en 1999, 34.123. Promedio de publicadores que informaron en 1998, 1.055.950. Promedio de publicadores que informaron en 1999, 1.051.124. A pesar de los 34.123 bautizados, el número de publicadores experimentó una disminución de 4.826, lo que significa que 38.949 personas se fueron o pasaron a ser inactivos en el periodo de 1998 a 1999. Teniendo en cuenta las cifras para esos 19 importantes países, vemos que hubo un total de 67.661 bautizados. Pero más que un incremento en una cantidad similar, lo que se produjo fue una disminución de 14.070,
lo que representa un total de 81.731 personas de esos 19 países que abandonaron la organización o se hicieron inactivos, puesto que el informe para el año 1999 arroja un 2% de aumento. Está claro que hubo algunos países que experimentaron crecimiento, pero la situación de puerta giratoria en países importantes no tan solo es notable, es impresionante. En especial si tenemos en cuenta que aparte de Japón y Corea, se trata de los países pioneros en la historia de la sociedad Watchtower, los países en los que se produjo su nacimiento y el crecimiento más temprano. Son muchas las razones por las que las personas dejan la organización o cesan su actividad en ella. No me hago ilusiones en cuanto a que casi 1 millón de personas que abandonaron la organización a lo largo de esos 30 años, 1970 a 1999, lo hicieron por motivos de conciencia, o que cada una de ellas necesariamente haya de ser una persona humilde, rectamente motivada, más atenta a la verdad que a sí mismo. Ese, evidentemente, no ha sido el caso de muchos. Algunos se envolvieron en inmoralidad, más bien antes o bien después de irse. Algunos de los que se fueron por discrepancias han caído en los mismos errores a los que pusieron objeciones, mostrándose vengativos, ridiculizando a otros, haciendo uso de medias verdades y exageraciones. Algunos hasta han llegado a provocar disturbio en las reuniones o asambleas de los testigos de Jehová, algo que me parece deplorable. Pero conozco personalmente a muchos que no son así, que muestran ser personas decentes, temerosas de Dios, compasivas. Si lo consideramos desde un punto de vista meramente egoísta, con la posición que ellos han adoptado y el camino que han emprendido, tienen mucho que perder y nada que ganar. En muchos casos, lo que les produjo perturbación no fue el que ellos hubieran recibido un trato falto de bondad, fue el observar ese trato en otros, el ver el sufrimiento de otras personas debido a la rigidez, la estrechez mental e incluso la arrogancia de personas que ocupaban puestos de responsabilidad, ancianos y otros, o también el darse cuenta de los efectos dañinos de ciertas normas de la organización sin apoyo sólido en las escrituras. Más que mostrarse descontentos, quejumbrosos y vengativos, sencillamente pedían mayor compasión, más apego al ejemplo del propio Hijo de Dios, el amo de la casa cristiana de la fe. Ese sentimiento por los demás es, según creo, algo determinante para considerar lo genuino de las motivaciones. Asimismo, un interés por la verdad, una preocupación por no ser culpable de adulterar la propia palabra de Dios, un celo por no ser hipócrita, aparentando creer aquello en lo que no se cree, prestando apoyo a lo que en conciencia creen que no debe ser apoyado, y condenando cosas que no ven que las Escrituras condenen. Ese esfuerzo es también, creo, decisivo para determinar la autenticidad de los motivos de quien asume una posición de esa naturaleza. Conozco a muchas personas que mantienen claramente esa preocupación, quienes incluso han sido etiquetados de apóstatas, anticristos e instrumentos de Satanás. Caso por caso, la única base para merecer esa condena ha sido el que ellos no podían honestamente estar de acuerdo con todas las enseñanzas o las normas de la organización. Me siento obligado hacia esas personas. Prácticamente todas ellas comparecieron ante un reducido grupo de entre 3 y 5 hombres, un comité judicial, en una sesión secreta, donde a quienes comparecían en calidad de testigos únicamente les estaba permitido aportar su testimonio, pero no podían presenciar las deliberaciones. Posteriormente se leía una breve nota ante la congregación, anunciando su expulsión sin más explicaciones ni aportar evidencia alguna en apoyo de la decisión de llevar a cabo la expulsión. Una vez hecho ese anuncio, se da por hecho que ningún testigo dirigirá la palabra a las personas expulsadas, imposibilitando de esa manera toda oportunidad para que quienes han sido expulsados se expresen, ofreciendo su propio testimonio a los amigos y compañeros.
De haberlo hecho antes de ser expulsados, se habría considerado como proselitismo, debilitar la unidad de la congregación, sembrar disensión, formar una secta. Cualquiera que a partir de entonces hablara con ellos comprometería su situación personal, arriesgándose a ser igualmente expulsado. De esa manera se impone una cuarentena efectiva, se coloca una losa a toda consideración del asunto. El expediente sobre la expulsión y toda pretendida evidencia para ello permanece en uno de los voluminosos ficheros del Departamento de Servicios de Brooklyn o en los ficheros de las sucursales con el sello no destruir. Ese registro que contiene los cargos imputados a las personas expulsadas, como la propia audiencia en comité judicial, es también secreto y no sujeto a revisión. La Escritura nos dice: un verdadero compañero está amando todo el tiempo, y es un hermano que nace para cuando hay adversidad. Tiempo atrás creí tener muchos amigos de esos, pero cuando la situación crítica alcanzó su punto culminante, me di cuenta de que tan solo eran unos pocos. Todavía considero a esos pocos como algo precioso, hayan declarado poco o mucho a mi favor. La gente pregunta por mí debido a mi prominente posición anterior. Sin embargo, casi nadie se interesa por otros que no alcanzaron esa prominencia, aunque ellos pasaron por la misma experiencia, con el mismo coste personal e iguales padecimientos. ¿Qué debe representar para una madre que ha visto nacer a su hija de su propio cuerpo, la ha amamantado, ha cuidado su salud, la ha entrenado a través de los años de formación de la vida, ha compartido con ella sus problemas, viviendo sus contratiempos y tristezas como si fueran suyos propios, vertiendo lágrimas por las de su hija? ¿Qué es lo que supone para esa madre contemplar a su hija, ya adulta, que ahora la rechaza? Y todo ello sencillamente porque su madre trata de ser sincera ante su conciencia y ante Dios. ¿Qué debe representar para un padre o una madre ver a su hijo o hija casarse y que por esa misma razón se les diga que sería mejor que no se presentaran al casamiento? O saber que una hija ha tenido un bebé y se les dice que no deberían ver a su nieto. Eso no es algo imaginario, son cosas que les están sucediendo a muchos padres que han estado asociados con los testigos de Jehová. Considere el ejemplo de una madre de Pensilvania quien escribe: tengo hijos en la organización, casados, quienes al tiempo de desasociarme, incluso me ofrecieron que fuera a su casa para descansar, y su opinión con respecto a mí como persona no se había visto alterada. Cuando posteriormente apareció información en The Watchtower del 15 de septiembre de 1981, la Atalaya del 15 de noviembre de 1981, con instrucciones detalladas con respecto a la asociación con personas que se hubieran desasociado, empezaron a rechazarme. A partir de entonces, ni me llaman por teléfono, ni mantienen otro contacto conmigo. He de hacer algo en cuanto a ello, pero no sé el qué. No tomo acción alguna por miedo a equivocarme y a alejarlos más. No los llamo por teléfono, no sea que cambien de número, y no les escribo. Como dije, por temor a decir algo que consideren ofensivo. He estado hospitalizada en este tiempo debido al desgaste emocional y he padecido una crisis adicional. Todo ello en poco tiempo, lo que desafortunadamente ha sido devastador. Tal vez usted experimente eso mismo. No sé cómo voy a llevar la pérdida de mis hijos y los futuros nietos. Es una pérdida enorme. Si mi puesto de prominencia del pasado es ahora capaz de contribuir de alguna manera a que se tenga una mayor consideración para la situación de esas personas y puede ayudar para que otros revisen su actitud hacia dichas personas, sentiría que tal prominencia habría servido tal vez para el único propósito útil que jamás haya tenido. Pienso aquí en las palabras de Pablo cuando dijo: que a Dios patentes le estamos, y espero que también a vuestras conciencias estemos patentes. No es que de nuevo nos recomendemos a vosotros, sino que os damos ocasión
de gloriaros en nosotros, a fin de que tengáis que responder a los que se glorian en la faz y no en el corazón. Dadnos cabida en vuestro corazón. A nadie hicimos agravio, a nadie ocasionamos ruina, a nadie sonsacamos nada. No digo esto para condenación, que ya tengo dicho que estáis en nuestros corazones para juntos morir y juntos vivir. Si la información que este libro presenta pudiera contribuir a que una madre sea considerada por sus propios hijos, no con vergüenza, sino con orgullo por haber permanecido fiel a su conciencia, habría merecido la pena todo el esfuerzo. Esa es básicamente la razón por la cual este libro hará público aquello que vi, oí y experimenté durante los 9 años en los que formé parte del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Ello es a todas luces necesario a fin de poder llegar a la raíz de lo que para muchos se constituye un problema descorazonador, tanto para los de un lado de la situación como para los del otro lado. Lo que se presenta no tiene el propósito de servir como una especie de desenmascaramiento. Aunque es cierto que algunas cosas fueron chocantes para mí, no son tratadas aquí por su valor sensacionalista. Se exponen porque ilustran y son un ejemplo de la existencia de problemas capitales, asuntos muy serios. Constituyen la demostración de los extremos a los que puede llevar la lealtad a una organización, de cómo, tratándose básicamente de gente amable y bienintencionada, las personas son abocadas a tomar unas decisiones y conducidas a unas acciones que son tan desamoradas como injustas, incluso crueles. Se hace mención de nombres, fechas y lugares, porque parece que eso sea necesario por razones de credibilidad. Estoy seguro de que de no ser así, muchos dudarían o negarían la veracidad de la información, cuando ello no parece necesario, o allí donde el hacerlo pudiera conllevar dificultades a las personas. Los nombres o cualesquiera otros datos identificativos no son consignados. He tratado de ser honesto en esas citas, no sacándola de su contexto ni buscando atribuirles un sentido diferente al que tienen. Creo que las citas están en sintonía con la personalidad a la que corresponden. No son algo que desfigure el carácter de la misma, sus puntos de vista, sus métodos y su manera de ser habitual. Con todo, he dejado en anonimato ciertas citas a fin de evitar dificultades innecesarias a esas personas o a quienes están cercanos a ellas. Obviamente, eso es imposible hacerlo en todos los casos, ya que el relato perdería su significado. Creo también que ninguno de nosotros puede esperar quedar exento de la responsabilidad que Jesucristo señala. Os certifico que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán razón en el día del juicio, porque por tus palabras serás absuelto como justo y por tus palabras serás condenado. Podemos buscar y obtener el perdón por las palabras erróneas o dañinas emitidas, pero aún así seguimos siendo responsables por ellas. Algunos probablemente censurarán cierta información como si se tratara de airar públicamente los trapos sucios. Es extraño que esas mismas personas no pongan objeción alguna a que se aireen los trapos sucios de otras religiones, y de hecho se toman un gran interés por ello, incluso le dan gran publicidad, pero consideran que lo que sucede dentro de su propia organización religiosa no debería sacarse fuera de sus límites. La triste realidad es, sin embargo, que hoy no existe la posibilidad alguna para una discusión de esa naturaleza dentro de la comunidad de los Testigos de Jehová. Cualquiera que lo intentara sería considerado como quien se muestra rebelde, y el resultado para esa persona sería la expulsión, ya que dentro no hay posibilidad de considerar la información, y si tampoco se debe considerar fuera de la organización, ello significa que debería quedar sin discusión posible, ignorada por completo,
Por supuesto que eso es lo que algunos quisieran, pero ¿es eso lo correcto? Ciertamente, el cristiano confía en Dios para que sea Él quien considere todos los asuntos y el que sea finalmente el verdadero juez en todo. Es innegable que únicamente Él puede arreglar plena y definitivamente todos los errores cometidos. Nunca hay lugar para justificar represalias o recriminaciones rencorosas. No hay cabida para las tácticas de difamación. Las escrituras no dejan dudas al respecto. Con todo, ¿significa eso que se ha de permanecer callado ante la injusticia? ¿Se ha de guardar silencio cuando se esparce el error en el nombre de Dios? ¿Acaso el dar consideración a esas cosas evidencia falta de respeto a la autoridad divinamente establecida? La organización no ve en ello injusticia alguna. Para ella, lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo está en plena armonía con las escrituras, y que de hecho las escrituras requieren que se tomen acciones de esa naturaleza. Si eso fuera cierto, no tendría motivos para oponerse a una consideración franca de las cosas. Tal consideración reafirmaría la evidencia de lo correcto de la postura de la organización, que resultaría indemne ante cualquier acusación de injusticia. Únicamente personas verdaderamente responsables de injusticia prefieren el silencio y tratan de imponerlo, como ha venido sucediendo en los gobiernos dictatoriales y en los grupos religiosos totalitarios, tanto en el pasado como en el presente. Instan los propios ejemplos de las escrituras en contra de poner de manifiesto los errores cuando en ellos están involucrados personas que ocupan puestos de autoridad. No parece que ese sea el caso. Si se tiene en cuenta que con frecuencia los profetas hebreos concentraban la atención en esas personas, dando a conocer la conducta en la que los líderes de Israel y quienes tenían autoridad, incluso los sumos sacerdotes, habían caído, apartándose de las normas de Dios con los problemas que eso acarreó. Con frecuencia los testigos de Jehová han destacado ese candor y transparencia como prueba de la veracidad de la Biblia, el auténtico libro de Dios. ¿Qué hay además en el caso de los apóstoles y discípulos de Jesús? Fue la estructura de la autoridad del pueblo escogido de Dios, su Sanedrín, sus ancianos y la autoridad sacerdotal divinamente constituida, la que opuso fuerte objeción a la publicación por parte de los apóstoles del trato injusto llevado a cabo en el caso de Jesús. En ambos casos, el de los profetas hebreos y el de los discípulos cristianos, quienes pusieron al descubierto los errores, lo hicieron por el respeto y la obediencia debidos a una autoridad mayor y en beneficio de la gente que tenía necesidad de conocerlos. Obviamente, hoy día nadie está comisionado en calidad de profeta o apóstol, pero no es necesario ser un profeta para adoptar una posición que siga el ejemplo de los profetas de Dios. De lo contrario, perderían su significado las palabras de Jesús cuando, dirigiéndose a quienes fueron rechazados y a quienes se atribuía todo tipo de iniquidades, los animó a regocijarse, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Fue debido a llevar un curso de vida paralelo que aquellos cristianos experimentaron un trato similar. No se necesita ser un apóstol para seguir el ejemplo de los apóstoles, ni se necesita haber sido o pretender ser un Mesías para seguir los pasos de Jesucristo. Naturalmente, existe una gran diferencia entre el trato recibido por el Hijo de Dios, por su importancia, significado y repercusiones, y el que se ha dado a las personas afectadas en esta situación de nuestros días. Pero parece que el principio de declarar abiertamente las cosas al que en los tiempos anteriores Dios da su aprobación adquiere relevancia en la presente situación. Nos da cierta indicación de que al menos Él no está en contra de poner al descubierto la injusticia y la falsa representación de los asuntos, cuando se trata de ayudar y poner en guardia a la gente ante hechos que les pueden ser de ayuda para llegar a conclusiones acertadas.
El dicho de que la maldad permanece cuando hombres buenos permanecen en silencio parece que tiene su valor en este caso. A pesar de la gravedad de los asuntos que aquí se dan a conocer, ellos por sí solos no me llevaron a tomar una decisión, pero me motivaron para hacer una revisión más seria que nunca antes del sentido de pasajes y enseñanzas importantes de la Biblia. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo enfatizar la salvación por fe, no debido a obras, con el fin de que ningún hombre tenga razón para jactarse? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre la justicia que se basa en la ley y la que se debe a la gracia o bondad inmerecida de Dios? La importancia del papel del Hijo de Dios como cabeza de la congregación cristiana. ¿En qué consiste el verdadero propósito de la congregación? ¿Cuál es la razón por la que Dios instituyó la autoridad en ella y cómo se puede hacer un mal uso de la misma? Todo lo que observé, lo que escuché y lo que fue mi experiencia como miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, siendo parte de ese círculo decisivo, me llevó a comprender más que nunca antes la importancia capital de esos asuntos. Muchos otros testigos de Jehová, que no disponían de la información que aquí expongo, llegaron a la misma encrucijada y tomaron su propia decisión, basándose en su propia lectura de la Biblia. Otros, sin embargo, aún se enfrentan a una seria pugna de conciencia, cargados de incertidumbre, confusos, angustiados e incluso con sentimientos de culpabilidad. Espero que la información que este libro suministra les pueda ayudar. Considero un deber proporcionársela. Se ofrece para que se haga uso de ella en la medida que sea acorde con su conciencia, al tiempo que se someten a la guía del Espíritu y la palabra de Dios.